Muy bien, vamos a compartir una porción de la palabra del Señor. Les invito a que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, donde vimos el día domingo. Vamos a mirar un poquito más acerca de este texto. Apocalipsis capítulo 3. ¿Lo tienen? Muy bien, vamos a mirar algunos versículos como para tener en claro de qué vamos a hablar. Dice la palabra, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Esto parece una palabra bastante media dura, ¿no? Como para comenzar el año. Y me gozo por ello. Gloria a Dios. En el hecho de que Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Y como han dicho los hermanos, Dios es un Dios de misericordia para con nosotros. Su misericordia ha sido tan grande que no nos ha consumido. Su amor ha sido tan fuerte para con nosotros que Él ha mantenido sobre nuestras vidas esa expectativa, ese interés, de tal manera de que nosotros podamos volver nuestro corazón a Él. Oportunidades durante el año hemos tenido en diversos tiempos, diversos momentos, diversos días en el mes. Hemos tenido un montón de oportunidades donde Dios ha querido arreglar cuentas con nosotros. Y quería recalcarles esto de que parece duro lo que Dios dice, pero entendamos esto. El versículo 1 dice: yo conozco tus obras. Él conoce muy bien nuestras obras. Por lo cual Él tiene toda la autoridad, todo el derecho para hacernos un reclamo o para hablar a nuestras vidas. Y dice que tienes nombres de que vives y estás muerto. Esto podría decir, bueno, ¿entonces qué? Soy un zombie. ¿Vieron que está de moda la zombie? Bueno. Tenemos nombre de que vivimos. Y hay muchas cosas que durante este año han muerto en nuestras vidas, que tendrían que ser mejores, superiores, o de alguna manera podríamos decir que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no logramos hacerlo. Y en eso permanece la vida en nosotros. Porque hay muchos sueños que han muerto, hay muchos deseos que han muerto, hay muchas ganas que teníamos que de pronto han muerto, y tenemos el nombre de eso, pero aún Dios conoce que no hay vida en eso. Tenemos una expectativa o algo. Allá por lo lejos. Por ahí Dios tiene misericordia y Dios la tiene. Pero nosotros no hemos puesto toda nuestra fe para que eso se cumpliese. Porque no solamente nosotros a veces aplicamos todo completo a todo nivel en nuestra vida espiritual. Hay veces que nosotros tenemos distintas
etapas en nuestra vida. Y al decirnos, Señor, yo conozco tus obras. Él sabe su esfuerzo, Él conoce su interés, su anhelo, su deseo, Él conoce todo. Pero también sabe que hay cosas que han menguado, de tal manera que han muerto. Y es necesario, por eso dice el versículo 2, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Porque esto es algo que debemos cuidar. Que no se venga abajo todo. Que no muera el propósito por el cual usted está en las manos del Señor. Y creo que ese es uno de los puntos principales en los cuales hemos menguado, porque hemos tenido tiempo para todo, pero no hemos tenido tiempo para el propósito por el cual Dios nos llamó. Y de eso vamos a hablar ahora, de entender cuál es el propósito que nosotros tenemos. Porque no es solamente salir disparando, corriendo de un lado para otro, tratando de ayudar, de estar, de consolar, de animar, de fortalecer, de darle una palabra, de hacer presencia. Hay un propósito en nuestra vida que tiene que sobresalir por sobre toda dificultad, sobre toda circunstancia, y en medio de todo caos que sucede, en medio de toda tormenta, nuestro propósito tiene que sobresalir. Y ese propósito lo tenemos que entender. Por eso la palabra dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido. ¿Usted sabe qué ha recibido? ¿Sabe usted qué ha recibido? Al Señor. Hemos recibido salvación. Hemos recibido de Él paz, gozo. Y esas cosas no pueden, en nuestra vida, menguar. Tienen que crecer. Por eso que dice, acuérdate pues lo que has recibido y oído. Porque cada enseñanza, cada cosa que usted ha recibido, no tiene que ser en balde, sino que tiene que ser con un propósito, para aplicarlo, para que usted pueda hacerlo. Dice, recibido y oído y guárdalo, atesorarlo en nuestro corazón. Entonces, para no caer en este año fuera de la voluntad de Dios, sino entender bien el propósito que Dios tiene con nuestra vida, vamos a mirar en Lucas capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Para entender bien qué sucede. Y vamos a comparar este texto, esta palabra, con algo, vamos a ir comparándolo con el año que pasamos. ¿Sí? Vamos a ir yendo y viniendo. Capítulo 5, versículo 1 dice la palabra del Señor, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El Señor tenía un ministerio, el cual estaba creciendo, y mucha gente venía donde él estaba para escuchar. Versículo 2 dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Había un montón, una multitud de gente, que todos querían, todos anhelaban, todos tenían problemas, querían sanidad, querían liberación, querían ver un milagro, querían escuchar palabras. Todos exigían, de tal manera que dice que se agolpaban sobre el Señor, venían sobre el Señor. Pero el Señor observó que había dos barcas a la orilla del lago, estaban a la orilla, no estaban ni metidas adentro, estaban a la orilla. No estaban ni en tierra firme, ni en lo profundo, estaban en la orilla. Y hace tiempo hablamos acerca de decisión, hace un tiempo atrás. De a veces estar en el límite. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando decía que estamos en el límite? Estamos a un paso, o de estar firme o de caer al vacío.
Bueno, en este caso había 2 barcas que estaban allí. Y no solamente esto, sino que el Señor vio que los pescadores habían descendido de ella. Y hacían algo más, dice, y lavaban sus redes. Para ser pescadores tenían que estar arriba del barco, para poder pescar. Y metidos adentro, porque en la orilla no pescaban nada. Pero ellos estaban ahí a la orilla y hacían algo más. No solamente habían descendido, sino que directamente estaban lavando las redes, porque ellos ya, listo, no hacemos más nada, no laburamos más, porque realmente hemos trabajado y hemos estado durante mucho tiempo. Y ya estaban lavando las redes. O sea, durante ese día, durante ese tiempo, ellos ya no querían meterse más al agua. No querían seguir trabajando. No sé cuánto tiempo estuvo usted durante el año pasado intentando pescar, intentando sacar ganancia, intentando que las cosas cambien, tirando redes, tratando de encontrar una respuesta, una solución. Pero la actitud que estos 2 pescadores tomaron fue la de ir a la orilla y lavar las redes. Listo, no hago más nada, hasta acá no. Ahora, vamos a mirar una cosa. Versículo 3. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El Señor tiene una tarea con toda la gente, pero también tenía un propósito con aquellos dueños de esa barca. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que, y entrando en una de aquellas barcas, o sea, se metió en la barca, no le pidió permiso, no le dijo, bueno, ¿de quién es el dueño? ¿Me permite subir? No, él se metió en la barca. Él se metió en la barca, pero hizo una cosa, la cual era de Simón. Dice, le rogó que se apartase de tierra un poco, que se metiera un poco más adentro, llevándolo a nuestra área, a nuestro campo espiritual. La palabra dice que el Señor es aquel que está abogando por nosotros, rogando por nuestras vidas, aquel que está velando por cada uno de nosotros. Y de pronto dice, y le rogó que se apartase de la tierra. Hay muchas cosas que están dando vuelta en las cabezas, muchas cosas que están buscando ordenarse. Y este tiempo es un tiempo donde la gente decide, bueno, plantear cómo voy a encarar este año, cómo voy a hacer las cosas, con qué me voy a enfrentar, de qué manera lo voy a hacer. El Señor dice que le rogó. Y en esta noche yo creo que el Señor también tiene este propósito con nuestras vidas, de que nosotros podamos entender esto. No tendría que ser así. Él es el amo, es el Señor, es el capitán, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es Dios. Pero sin embargo, en esta noche lo que Él quiere hacer es rogarnos, no para beneficio de Él, sino para el nuestro, que nos apartemos un poco de la tierra. Que nos apartemos de la tierra. La palabra dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Tratar de solucionar los problemas con nuestras fuerzas no solucionamos nada. Tratar de ayudar con nuestras fuerzas no es una ayuda. Necesitamos al Señor. Que Él obre, que Él nos ayude. No tenemos que estar pensando, maquinándonos cómo vamos a hacer.
las horas del día no le van a alcanzar. Las fuerzas no las va a tener. Va a ser mucho más la demanda. El Señor sabe muy bien. Volvemos al texto anterior. Yo conozco tus obras. Yo te conozco. Y yo sé hasta dónde puedes dar. Te ruego que te apartes de tierra. Metete un poquito más adentro. Y en eso, volvemos al texto de Apocalipsis. Y es que esas cosas están a punto de morir en nosotros. El ánimo de buscar a Dios, la oración, la palabra, la dedicación, no son tan fuertes como lo eran antes. Y el hecho es que las cosas de este mundo nos han tomado, nos han enredado y nos han tomado parte de nuestra mente. Y el Señor nos está pidiendo, te ruego que te apartes un poco. Apártese de tierra un poco. Y recién ahí, fíjense ustedes, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Saben que las enseñanzas se pueden entender cuando nosotros estamos un poco alejados de las cosas que son cotidianas. O sea, de todo aquello que envuelve nuestra mente, de todos los problemas, de todas las dificultades, de todos los problemas familiares, de problemas del trabajo, de enfermedades, de cosas que nos llenan la cabeza. Cuando nos apartamos un poco, las enseñanzas comienzan a hacer efecto en nuestra vida. Apocalipsis. Recuerda todo lo que has aprendido. Guárdalo. ¿Vamos bien por ahí? ¿Se va entendiendo? Capítulo entonces 5, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Solamente si nosotros nos apartamos de la orilla un poco y ponemos una parte de nosotros en obedecerle al Señor, podremos nosotros hacer algo más. Y es lograr entender el propósito por el cual Dios, comenzar a entender el propósito por el cual el Señor nos llamó. Vamos más adentro, metete más adentro. Y echa las redes. Claro, el tema es que Pedro había estado todo el tiempo, toda la noche había estado trabajando, dice. Toda la noche había tirado redes y no había sacado nada. Nada hemos pescado. El año que pasó de pronto ha sido un año con mucho esfuerzo, mucho trabajo. ¿Y cómo están las redes? ¿Está satisfecho con su año de trabajo, de esfuerzo? ¿O no hay nada? ¿Cómo trabajó el año pasado? ¿Qué año pasado decimos? ¿Cómo fue? ¿Toda la noche? La noche habla de oscuridad. La noche habla de tristeza. La noche habla de melancolía. No hay un sol que ilumine, que dé vida. Tal vez el año pasado fue un año donde fue muy triste, muy difícil. Un año que así todo trabajamos para salir adelante. Toda la noche estuvimos. Todo el año estuvimos, Señor. Pero hubo algo en Pedro que dijo, más en tu palabra echaré la red. En tu palabra. Solamente lo podemos hacer si estamos mal adentro. Y dice, y habiéndolo hecho,
encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Todo el trabajo de la noche, no pasó nada. Pero hubo un momento donde Jesús está en la barca y seguimos sus directivas, sus enseñanzas, su palabra. Por tu palabra lo voy a hacer. Cuando seguimos su palabra, cambia todo. No tengo fuerzas, no tengo ganas, no tengo ánimo, estoy cansado, pero por tu palabra lo voy a hacer. Ahí fue el cambio. De tal manera que tuvieron que llamar la otra barca y vinieron y echaron volcaron las redes sobre una barca y se llenó, y volcaron otra red sobre la otra barca y se llenó, y de tal manera que parecía que se hundían las dos. Dice el versículo 8, y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Apocalipsis nos decía que debemos recordar las enseñanzas, la palabra, y luego el versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. El arrepentimiento es el reconocimiento de la impotencia del hombre delante de Dios. Siempre se halla falto, siempre se halla que no es digno. Y Pedro vio eso. Vio delante suyo a una persona que era pura. Vio delante de él a Dios. Y se vio a sí mismo. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso pasa cuando estamos mal adentro. Conocemos un poco a nuestro Dios y nos conocemos a nosotros. Y dice el 9, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, y acá está el propósito, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y este es el propósito por el cual usted y yo estamos delante de nuestro Dios. Ese es el propósito por el cual nuestro Dios está rogando a nuestras vidas, como si nosotros fuéramos Dios y Él fuera un hombre. Rogándonos que nosotros entendamos que hay muchas cosas por hacer, que hay muchas almas por salvar, que hay muchos que necesitan a Cristo, porque si no, vivirán sus vidas sin fe, sin esperanza, tristes, abatidos. Y el primer propósito por el cual nosotros estamos es porque Dios quiere llegar a las personas a través de su vida. Es el primer mandato, es el primer propósito por el cual el Señor nos llama. Lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que darlo. Jesús, antes de ser llevado al cielo, dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y predicad el Evangelio. Ese es el propósito por el cual usted y yo estamos bajo la voluntad de Dios, bajo su gracia.
en su misericordia. Qué bueno es que Dios se encarga de nosotros. Y noten esto, que ninguno lo va a poder hacer solo. Porque desde un principio hay algo que resalta, es que en el versículo 2 dice, y vio dos barcas. ¿Sí? Y dentro del propósito, cuando comienza a llenarse de lo que produce las redes, de lo que sacan de esa pesca, llaman a la otra barca, porque había entrado una sola. Y yo quiero que entendamos lo siguiente de esto. Que el trabajo no es de uno solo. El trabajo tiene que hacerlo conforme a lo que Dios ha estipulado. Lo mínimo, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en cualquier cosa en la tierra. El mínimo es 2. Esas 2 barcas estaban en la orilla, estaban hasta ahí. Pero el hecho es el siguiente, que una, aunque sea, se animó. Una salió un poquito más afuera y después se metió adentro. Una fue la que pescó. Una fue la que después llamó a la otra y la otra vino. Uno tiene que animarse. Aunque sea uno. Bueno, sería que todo. Pero uno tiene que escuchar en esta noche lo que Dios le está rogando. ¿Queremos un cambio? ¿Queremos que pase algo? ¿Queremos despertar? ¿Queremos hacer algo? Dios te está rogando, porque el tiempo está pasando y es necesario que abras los ojos. Que te apartes de la tierra un poco. Deja un poco. Sí hay problemas, hay dificultades, sí hay un montón de cosas, pero tenemos que entender lo siguiente, es que nosotros no podemos, si Él no está presente no podemos hacer ayuda, no podemos, nos vamos a cansar, nos vamos a desgastar, vamos a llegar, vamos a pasar toda la noche, otra vez en oscuridad. Por eso es que la palabra nos recomienda. Y entendamos esto. Vuelvo a Apocalipsis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tenemos nombre. Pero si Dios pesara nuestra fe en esta noche, ¿cuánta vida hay? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Es necesario que nosotros despertemos, entendamos que Dios tiene un propósito con nuestra vida, y el primer propósito es el que nosotros ganemos a otro para Cristo, evangelicemos, demos la palabra, llevemos la palabra, compartamos este evangelio, que seamos pescadores de hombres, que podamos ganar a alguien para el Señor. Propóngase en este día que este año va a ser distinto, se aparte un poco de la tierra, de los problemas. Comience, miren, hay muchos que se han propuesto en este año voy a pensar en mí, porque siempre estoy corriendo para acá, corriendo para allá, corriendo para allá. Voy por este otro. Y eso está mal. Esa propuesta está mal. De entrada le digo, así no. Usted tiene vida y esa vida le pertenece a su Señor. Por lo cual, si usted quiere tener un buen año, este año, no se dedique a usted. Dedíquese a su Dios. Yo hace tiempo que me he propuesto y lo he hecho
y puedo asegurarles que da resultado. Es decirle, Señor, yo me voy a encargar de tus cosas y voy a encargarte de las mías. Trate. Haga un esfuerzo, sea como sea. Corriendo, caminando, arrastrándose. Pero en este día, tome la decisión de involucrarse con este Dios. Para que este año sea un año donde usted pueda ver el fruto, el anhelo que hay en su corazón. Para que pueda ver realmente que ese Dios le ha llamado con un propósito. Amén. Póngase en pie, por favor.